Hoy en Zona de Podcast Crear TV vamos a conversar sobre música tradicional y cuál es el papel relevante que va a tener dentro de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia de México en su edición 34. Por eso quiero dar la bienvenida a nuestra señal de Crear TV al doctor Benjamín Murataya, subdirector de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenido, profe, un placer conversar. Es un placer para mí también, Elina, estar en este día platicando contigo del Foro Internacional de Música Tradicional. Profe, este Foro Internacional de Música Tradicional tiene un programa muy atractivo. Ya lo están compartiendo en redes sociales, lo tengo yo acá mirándolo de cerca y me gusta mucho el color que le han dado y la diversidad que va a tener en las ponencias. A modo general, para las personas que hoy nos ven en la señal de Crear TV, ¿cuáles son las principales novedades para esta edición del foro? Bueno, mira, las principales novedades es el eje temático precisamente que está sujeto a un fenómeno social que está tomando auge desde hace muchos años y que bueno, nosotros en cada uno de los foros ponemos una temática para inspirar a todos los investigadores, a los promotores de cultura, a los mismos músicos para hablar sobre ese tema que bulle en la sociedad. Y en esta ocasión, la variabilidad de género, la inclusión de género, de esta multiplicidad de preferencias de género que existen en el mundo, pues bueno, aquí en México no es la excepción y por eso nosotros convocamos con este tema. Por supuesto que como es un foro internacional, no solamente pues va a hablar gente, se va a presentar gente especialistas de México, sino de otras partes del mundo. En el caso de la participación de otras partes del mundo, también hay una dedicatoria especial a Cuba. Cuba, mi país, profe, que es muy rico en lo que es su costumbre musical, en sus rituales, en sus danzas tradicionales y típicas que hemos por algún motivo preservado mucho y que somos conocidos a nivel internacional por esa música cubana que trae tan buenas vibras. Coménteme un poco sobre esa participación de Cuba dentro del programa. Por supuesto, muy bien lo que dices, la música cubana y afroantillana, de la que forma parte de toda esta hermosa región bañada por los mares de todo el mundo, Cuba, la hermosa Cuba, es casi como nuestra segunda epidermis musical. Nosotros organizamos un encuentro de bailadores de danzón. Por ahí dicen los expertos aquí en México que no se sabe a ciencia cierta quiénes bailan mejor danzón, si los cubanos o los mexicanos. Nosotros pensamos que son dos formas muy diferentes. El danzón se ha adoptado aquí en México, siendo el baile nacional, la música nacional de Cuba, y nosotros organizamos un encuentro de danzón porque en varias ciudades del país, en varias regiones del país, se cultiva este bello baile. Entonces es como la cereza del pastel dentro de nuestro foro, este gran encuentro. Profe, ¿y usted baila danzón? Porque quizás con esta representación de especialistas que van a México podemos descubrir, formando parejas entre cubanos y mexicanos, quién baila mejor danzón. Yo desde aquí, desde La Habana, Cuba, digo que somos nosotros. Somos nosotros. Bueno, pues yo creo que sí, lo bailan al estilo cubano y hermosísimamente. Fíjate que yo tengo la idea de que esta libertad del cuerpo, esta sensualidad que emana del cuerpo al escuchar la música afroantillana, verdaderamente es un legado, uno de los mejores legados que ha dado las culturas africanas al mundo y que en la carne, en el cuerpo, en la música de los cubanos obtiene su máxima expresión. Pero los mexicanos no nos quedamos atrás. Por supuesto tenemos las ataduras de la evangelización y a veces nos cuesta mucho trabajo mover el cuerpo, principalmente la cintura, las caderas, los hombros, como lo bailan, como los mueven los cubanos, pero también le hacemos la lucha, te lo aseguro. Me parece una muy buena respuesta e inteligente, profe. No me respondió quién ganaba, pero bueno, está bien. Vamos a conversar otro poco sobre el programa de música
dentro de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Música que también, a pesar de que muchas personas quizás no lo comprendan, forma parte también de lo que es la historia antropológica del mundo. Para México es importante resaltar su música, que viene acompañada de danza, como también lo es para Cuba. Tiene también el estado de Sonora, que va a poner una representación de lo que es más la raíz histórica local de esa región de México. Entonces, profe, por favor, explíquenos quizás a aquellos que no entienden de cierta forma por qué la música tiene que estar presente en esta feria de antropología e historia. Bueno, pues porque la música forma parte de nuestra cultura, es un ingrediente que integra los hechos humanos. La música es la atmósfera sonora a través de las cuales se expresa la lengua, se expresa el sonido del cuerpo, se expresan los sonidos de la naturaleza, de las deidades, de los elementos de la naturaleza. Entonces, la música siempre ha estado presente en todas las culturas del mundo. No existe un solo pueblo sobre la tierra que no tenga una expresión musical. A veces nosotros pues utilizamos el término música que heredamos de la cultura de Occidente. Sin embargo, hay sonidos armónicos, sonidos concertados que no son precisamente o no tendrían por qué llamarse música, pero sí como una expresión sonora del ser humano. Entonces, la música, pues siendo parte integral de la cultura, ¿qué te puedo decir yo? Que me he dedicado durante mucho tiempo a la música, que es prácticamente para mí el eje de la cultura, el sonido, la música, el habla. Sin el habla, el ser humano no es ser humano. A través del habla se ha comunicado con toda la naturaleza, con sus propios semejantes. Entonces el sonido, la lengua, la música son una metáfora de sí misma y yo pienso que es parte nuclear de toda la cultura humana. Pues ya somos dos profes los que pensamos de esa manera en cuanto a la música. Me parece muy bien, me ha gustado mucho conversar con usted específicamente en este apartado. Y quiero aprovechar la oportunidad para, por supuesto, a conversar un poco más sobre esos saberes que usted tiene como subdirector de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y que me cuente un poco sobre la labor que realizan en ese departamento de lo que es la institución. Por supuesto, Elin, mira, es un lugar de Lina verdaderamente maravilloso. ¿Qué te puedo decir? La música está ligada siempre a la celebración, a la fiesta, a la ritualidad, a cosas muy, muy hermosas que regocijan el alma. Entonces, nosotros en la Fonoteca de Lina realizamos investigaciones con enfoques antropológicos, históricos, etnomusicológicos, de diversas expresiones. México es uno de los países en el mundo con mayor diversidad cultural. Y esto se refleja en las músicas. Yo siempre he dicho que en cualquier lugar a donde acudimos en México, a cualquier rincón, en las montañas, en las selvas, en los desiertos, siempre encuentras música, siempre te topas con alguna expresión musical que ni siquiera conocíamos. Nuestras músicas es un legado de todo el mundo. Es la confluencia de las músicas de diversas partes del mundo, de Europa, de África, del Lejano Oriente, de Sudamérica. Las músicas, como los pueblos, migran, como las culturas dialogan entre sí. Entonces, las músicas que nosotros investigamos en la Fonoteca de Lina son eminentemente las músicas tradicionales. No estamos cerrados, por supuesto, a otro tipo de música, porque nos contradiciría, habría una contradicción en nuestro pensamiento, en nuestra forma de investigar, en nuestra forma de percibir este fenómeno de la cultura. Entonces, si bien las músicas tradicionales, estas que vienen de lejanos tiempos, que por lo regular son músicas colectivas, a donde los autores se difuminan en el tiempo porque su intención no es tener prestigio como músicos, como en las sociedades capitalistas, occidentales, mercantilistas, donde el nombre del autor es indispensable. En las músicas tradicionales no es precisamente así, sino que la comunidad es la poseedora de ese bien patrimonial colectivo. Entonces nos dedicamos principalmente a la investigación de ese
ese tipo de músicas, pero también las vamos a grabar como parte de la investigación, las registramos, ¿verdad? Con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, vamos a todos estos lugares de México, las grabamos, las traemos a nuestro recinto que es la Fonoteca de Lina, ahí las clasificamos, las catalogamos, y también preparamos estas músicas para que sean difundidas. México, por ser un país tan grande, a veces no se conocen, la gente del norte no conoce las músicas tradicionales de las partes del sur, de las partes de los litorales, del centro. Entonces nuestro papel es difundir estas músicas para que se reconozca en el contexto de la diversidad de nuestro México, a través del conocimiento de la música, que la música toca nuestras fibras más hondas, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Nosotros estamos seguros que también se tocan las emociones entre los seres humanos en estas épocas en que hace tanta falta, ante tanta violencia, ante tanta vulnerabilidad, ante tanta incertidumbre de la vida. Las músicas nos acercan como seres humanos y es lo que nosotros hacemos en la Fonoteca. Publicamos discos, organizamos seminarios, simposios, coloquios, para que no nada más los investigadores presenten los avances de sus proyectos, sino también para que dialoguen con los los creadores de la música, los que hacen la música. Entonces son eventos culturales de un gran intercambio, muy ricos. Pues es lo que te puedo decir, tenemos un acervo no muy grande, será un acervo cerca de unos 40,000 soportes, entre cintas, discos de vinilo, discos de acetato, discos compactos, y ahora con todo este fenómeno de la digitalización, bueno, tenemos horas y horas de grabación. Eso es lo que hacemos principalmente en la Fonoteca de Lina. Profe, me gusta mucho la pasión con la que habla de su trabajo en la fonoteca, de todas las investigaciones, la música. Es encantador escuchar cómo habla de lo mucho que disfruta el camino profesional que ha escogido. Me gustaría del programa específico de la feria y en el caso específico del Foro de Música Tradicional, profe, me gustaría que nos dijera que no podemos perdernos, ya sea presencial, los que vayan a estar en México, o a través de las transmisiones online. ¿Qué no debemos perdernos? Bueno, pues es que en realidad, mira, no hay de dónde escoger verdaderamente las propuestas, están maravillosas. Mira, ahora con este resurgimiento del feminismo del siglo XXI, bueno, pues hay muchos colectivos que ahora les dicen colectivas. A veces algo absurdo en esto, desde mi punto de vista, cambiar de la noche a la mañana un lenguaje patriarcal de siglos y siglos y siglos. No se puede cambiar de la noche a la mañana. Esto no se hace por decreto, más bien por costumbre, y tenemos que cambiar en el fondo estas estructuras a donde la predominancia masculino-patriarcal ha sido durante mucho tiempo. Pero, sin embargo, nosotros con los brazos abiertos recibimos las propuestas de todas estas colectivas de mujeres que interpretan música tradicional, porque déjame decirte que la música tradicional, por usos y costumbres, era solamente ejecutada durante mucho tiempo, quizá una herencia de la colonia, por hombres nada más. Los hombres tienen ese deber en las comunidades de ser músicos, pero esto no quiere decir que la mujer esté en un segundo plano. Esto de el machismo y de la inequidad de género, más bien es una herencia de la sociedad occidental, porque las sociedades indígenas de origen prehispánico, la diferencia de roles entre la mujer y el hombre obedece a otras circunstancias. Tienen una paridad ambas. Sin embargo, bueno, fíjate, la conferencia inaugural se va a tratar de por qué un sacerdote de una danza de los yaquis del noroccidente de México, que van a ser invitados especiales, tiene que ser hombre y no puede ser mujer. Tiene que ser hombre porque ahí esto se ubica en un mito de origen de este pueblo indígena.
Entonces, el mito de origen dicta que debe ser un varón y el varón es la representación del sol, la representación del maíz. Tiene un trasfondo muy interesante. Entonces, esto no tiene nada que ver con la igualdad de género en la actualidad. La igualdad de género en nuestra sociedad contemporánea, en las sociedades citadinas, obedece a otras situaciones históricas. Entonces, la música tradicional no la podemos medir, evaluar, catalogar con los mismos parámetros ideológicos, de pensamiento o teóricos que estas culturas ancestrales tienen su razón de ser. Entonces, no hay nada que se pierda, que se desperdicie en este foro. Las ponencias son maravillosas. Hay quien va a hablar de la supremacía masculina, hay quienes van a hablar del papel de la mujer en las músicas tradicionales, hay otros que van a hablar de la música y la situación de transgénero. Bueno, es maravilloso. Es un foro verdaderamente que lo pensamos para incluir a la diversidad de género, pero también a otras diferencias sociales. Por ejemplo, vamos a tener un traductor de lenguaje de señas para aquellas personas sordomudas. También vamos a tener conductores transgénero. Para que sea más visible toda esta situación y verdaderamente hagamos conciencia que estamos viviendo en una sociedad diversa en todos sentidos, no solamente en una sociedad diversa de género, sino también en una sociedad diversa de cultura, de modos de ver la vida, de modos de ser, de vivir en este mundo. Foro Internacional de Música Tradicional, profe, que sin dudas tiene una reflexión y una mirada al contexto del siglo XXI. Me gusta. Me quedo en el foro, voy a estar pendiente del 13 al 15 de octubre, ¿cierto? Octubre, ¿cierto? Así es, no te lo pierdas, Celine. Además de que vas a disfrutar la música mexicana y de muchos países, de varios países, pues vamos a aprender muchas cosas seguramente de esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Pues agradezco la invitación y me quedo con ella. Ahí estaré del 13 al 15 de octubre como parte de los que estaremos online viendo las transmisiones de la feria. Muchísimas gracias, profe, por acompañarme esta tarde, aunque no me ha dicho si baila danzón, no importa. Lo dejamos para un próximo podcast. Fíjate que lo he intentado, Elin. Si alguna vez voy a Cuba o vienes a México, lo intentamos, si te parece bien. Muy bien, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Nuevamente no dejo de reírme. Muchas gracias. Usted, como siempre le digo, siga de cerca nuestra zona de podcast en Crear TV para seguir compartiendo historias sobre los protagonistas de esta edición 34 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia de México, que dedica a Cuba como país invitado de honor.